Hola a todos y bienvenidos al día número 10 del reto de transformación personal de 21 días, en donde vamos a hablar en esta conferencia sobre el pecado de la glotonería o el de la gula, que representa una especie de suicidio interno que nos llevamos a cabo nosotros mismos porque atentamos de manera directa contra nuestra salud a través de la alimentación, inclusive a través de la bebida. Ya hablamos en las otras conferencias sobre el pecado de la soberbia, cuya virtud aplicar es la humildad, la envidia, cuya virtud aplicar es la caridad. Hablamos sobre lo que es la caridad, hablamos sobre lo que es la esperanza como virtud contraria a la desesperación. Y en esta oportunidad vamos a hablar entonces sobre la gula, la glotonería. Y vamos a verlo desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de los santos, porque nos vamos a apoyar en las concepciones de Santo Tomás de Aquino y de Santa Hildegarda de Bingen. Y sin más preámbulos, entonces les paso a compartir la pantalla. La glotonería en la Biblia. El significado bíblico de la glotonería. Nos dice Santo Tomás de Aquino que no es gula o glotonería toda apetencia de comer o beber, sino solo la desordenada. Y llamamos apetencia desordenada a la que se aparta del orden de la razón, en el cual consiste el bien de la virtud moral. La glotonería no es solamente el hecho de comer o beber, sino la forma en cómo estamos comiendo o cómo estamos bebiendo y cuando la hacemos de manera desordenada, de manera excesiva, en donde queremos los platos más caros o los de mayor complejidad en la preparación. Y dice Santo Tomás que es apetencia desordenada a la que se aparta del orden de la razón, en la que consiste el bien de la virtud moral. Si nosotros llevamos a cabo nuestras acciones en contra del orden de la razón, estamos yendo en contra de la virtud moral y por lo tanto estamos cometiendo un pecado, como lo es la glotonería. Entonces él especifica que todo pecado es aquel que se opone a la virtud moral. ¿Es la glotonería un pecado mortal? Pues aquí nos explica Santo Tomás de Aquino en el libro de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino del año 2001, que cuando el hombre toma el deleite propio de la gula como fin que le hace despreciar a Dios y está dispuesto a obrar en contra de los preceptos de Dios, con tal de conseguir este deleite a través de este vicio, estamos hablando de pecado mortal. Es decir, si nosotros con tal de conseguir el deleite, el placer a través de la gula, la glotonería, y eso nos hace despreciar a Dios, o no nos importa ir en contra de los preceptos divinos con tal de conseguir este placer, estamos entonces ante un pecado mortal a través de la glotonería. Pero nos explica Santo Tomás de Aquino también cómo puede ser un pecado venial. Pero si el vicio de la gula se da únicamente en los medios por desear en exceso los deleites de los alimentos, sin obrar en contra de la ley de Dios, entonces es un pecado venial. Si la persona solamente lo utiliza como un medio para un deleite en particular, pero no va en contra de las leyes de Dios, entonces es un pecado venial. Es importante también diferenciar entre lo que es pecado mortal y venial porque suele tener mucha confusión en las personas. Un pecado mortal necesita de tres características. Una es que sea la materia particularmente grave, que haya un pleno conocimiento y un pleno consentimiento de cometer este acto. Esas tres características son necesarias para que sea un pecado mortal. Lo demás, lo que sale de estas tres, lo transforma en un pecado venial. ¿Es la glotonería el pecado más grave? Pues acá nos dice Santo Tomás de Aquino, no es el pecado más grave, puesto que la gravedad depende en primer lugar de aquellos que se cometen en contra de las cosas de Dios, y el vicio de la gula tiene por objeto sustentar el propio cuerpo. Entonces la gravedad de nuestros pecados va a depender en primer lugar si estamos cometiendo actos en contra de la voluntad de Dios, en contra de Dios. Y el vicio de la gula básicamente tiene por objeto la sustentación del propio cuerpo. Por lo tanto, no reviste mayor gravedad. Tampoco reviste mayor gravedad en base a la persona que lo comete porque se trata de la necesidad de tomar alimento. El pecado de la gula reviste cierta gravedad en el sentido de que de él se derivan otros pecados. Entonces hablamos de un pecado capital porque los pecados capitales son aquellos
de los cuales se derivan otro tipo de pecados, mas sin embargo no es el más grave. La gula no es el pecado más grave. Recordemos entonces que los más graves son los que atentan contra los preceptos divinos. Nos habla Santo Tomás de Aquino de las especies de la glotonería. ¿Cuáles son las especies de la glotonería o cuál es la forma en la que se manifiesta la glotonería? En comer de forma apresurada y fuera del momento indicado sin necesidad alguna, comer con demasiado ardor, fervor, con una voracidad sin límites, exigir manjares exquisitos, es decir, raros, escasos o caros, consumir manjares preparados con un refinamiento excesivo y el comer en exceso. Estas son características y las formas en las que se manifiesta el vicio de la glotonería. Si nosotros nos vemos reflejados en esto, evidentemente estamos ante este vicio espiritual en el que es necesario que empecemos a actuar porque estamos atentando contra nuestra salud. Es la gula entonces un vicio capital debido a que da lugar a otros vicios, es decir, su fin es tan deseable que lleva a las personas a pecar de diferentes maneras. Aquí entonces explica Santo Tomás de Aquino por qué la glotonería es un pecado capital. ¿Cuáles son las hijas de la glotonería? Santo Tomás de Aquino también describe que la glotonería tiene una serie de hijas. Unas son en cuanto al alma y otras en cuanto al cuerpo. En cuanto al alma, él define la ceguera mental. Este vicio capital, que ya sabemos que es capital, ¿verdad? O pecado capital, te lleva a la ceguera mental. ¿Por qué? Porque perturba la inteligencia y adormece la mente. Esto lleva a una pérdida de la agudeza en la razón. Entonces, la persona puede verse sometida a no utilizar su justa razón ante las diferentes circunstancias porque se deja llevar de forma desmedida por sus impulsos y por sus pasiones, actuando desde la ceguera mental. Pero otra hija de la glotonería es la necia alegría, una alegría desenfrenada y abandonada a las pasiones. Como no solamente el hecho de la glotonería es sobre los alimentos, sino sobre las bebidas, por ejemplo, la persona que consume vino y empieza a consumir en exceso el vino, empieza precisamente a experimentar esta alegría desenfrenada y abandonada a las pasiones, que básicamente nos llevan a estar en un estado de pecado. Otra de las hijas de la glotonería es la locuacidad sin sentido, es decir, la palabrería, la charlatanería, la verborrea, el estar hablando sin tener ni siquiera un sentido en las palabras. Esto también lo puede generar la glotonería en el hecho básicamente también de lo que es el consumo del licor, por ejemplo, ¿no? La bufonería o alegría tonta en ausencia de razón. Es decir, son palabras ridículas y necias que no son honestas y que las personas las llevan al exterior precisamente como consecuencia de este vicio de la glotonería. También en cuanto al cuerpo, define Santo Tomás de Aquino, que se refiere a una emisión desordenada de fluidos como vómitos o semen. Una persona que come en exceso, que bebe en exceso, termina, por ejemplo, lo vemos en las discotecas, vomitando. Esto es una de las hijas de la glotonería. Inclusive como resultado de la lujuria, porque también la lujuria se deriva de la glotonería, el semen, ¿no? Entonces, es importante tomar todo esto en cuenta de que si estamos sometiéndonos a excesos, que lo único que va a hacer es perjudicar nuestra salud y aparte de todo, entrar en un estado de pecado que evidentemente no agrada a Dios, entonces, tomemos reflexión sobre todo esto para que nos pongamos en acción con la virtud contraria de la glotonería, que es la templanza o la abstinencia. ¿Y cuáles son las consecuencias de la glotonería? Y aquí me baso en el libro de la psicoterapia de Santa Hildegarda de Bingen del doctor Estrilo, en donde se nos describen todas las enfermedades que pueden desencadenar precisamente o que pueden surgir a partir de este vicio de la gula o de la glotonería. Entre ellas tenemos las enfermedades del hombro, dolor y entumecimiento en los antebrazos y manos, muñecas o dedos, degeneración de las articulaciones, formación de cálculos, eczema, ulceraciones, insuficiencia cardíaca,
las alteraciones del ritmo cardíaco, aterosclerosis, derrame cerebral, infarto al miocardio, cáncer, diabetes. Sabemos que la obesidad es mayormente generada, aunque también puede ser generada por otro tipo de enfermedades, pero es mayormente generada por el vicio de la glotonería y por lo tanto una persona con obesidad tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer. Hay una conferencia de obesidad para los que no han podido asistir, que los pueden ver entre los directos que se están dando en Medicina con Conciencia. También la glotonería puede llevar a la persona a diabetes, enfermedades de autoagresión en el hígado, vesícula biliar y páncreas, enfermedad de Meulengrash que puede desencadenar depresión y esto es un estado de hiperbilirrubinemia, es decir, un exceso de bilirrubina, gastritis, colitis, enfermedad de Crohn, calambres y cólicos intestinales. Todo esto está presente como consecuencia de este vicio de la glotonería. ¿Y cuál es el origen de la glotonería? Nos dice Santa Hildegarda de Bingen que los demonios tientan a la gente a un disfrute exagerado porque quieren evitar en estas personas la salud y la felicidad, quieren llevarlas a enfermar. Por lo tanto, ellos favorecen la abundancia de comida y bebida para que las personas se dejen llevar por sus pasiones desenfrenadas y empiecen a comer por doquier y beber por doquier y por lo tanto a la larga llegar a enfermar. Este vicio es la madre de todas las adicciones, nos dice Santa Legarda, y con las que el hombre se castiga a sí mismo una y otra vez. También se le considera dentro de este vicio las adicciones como lo es al alcohol, la nicotina, la cafeína, el trabajo, el sexo, inclusive las drogas. En este vicio espiritual, las personas empiezan a venerar a su estómago como si fuera un dios, venerarlo como si fuera un rey. Los lleva a pedir estas comidas que sean muy preparadas, que tengan mucho nivel de refinamiento, que sean caras, inclusive raras, porque están queriendo sustentar el propio cuerpo. Evidentemente, detrás de este vicio está el vicio de la soberbia, porque solamente pensamos en nosotros mismos y en complacer a nuestro cuerpo, en lugar de acudir a la justa medida en todas las cosas y consumir lo que es necesario para nuestra supervivencia y no dejándonos llevar por estas pasiones desordenadas. Y bueno, sin más que agregar en esta conferencia, yo espero que tomen conciencia de toda la serie de enfermedades que nos podemos acarrear a nosotros mismos por dejarnos llevar por estas pasiones desenfrenadas. A través de la virtud de la razón, como lo dice Santo Tomás de Aquino, tenemos el poder y la voluntad de acudir a la justa razón que tenemos y que se basa también en la inteligencia, para que nosotros no nos dejemos llevar por estas pasiones desenfrenadas y siempre, por supuesto, pidiéndole las virtudes contrarias a nuestro Creador, que Él es el que nos va a ayudar en este proceso de transformación personal. Si has descubierto que tienes un alto nivel de inclinación por el vicio de la gula o de la glotonería, empiézate a trazar pequeñas metas. Bueno, esta semana voy a dejar de comer chocolate, la semana siguiente voy a dejar de comer tal dulce, la semana siguiente voy a empezar a eliminar el exceso de harinas, voy a empezar a llevar una alimentación balanceada y así poquito a poco va acostumbrando uno al cuerpo a que los cambios que se van sometiendo de manera paulatina son más fáciles de sobrellevar, ¿no? Y estamos obviamente cuidando de nuestra salud, aparte de que estamos saliendo de este pecado que es el de la gula. Sin más que agregar, entonces yo les espero en una siguiente conferencia donde vamos a hablar de la virtud contraria a este vicio espiritual, cómo podemos nosotros aplicar la virtud de la templanza en nuestras vidas para que eso nos ayude específicamente a superar este tipo de vicio espiritual. Sin más que agregar, entonces yo me despido de todos ustedes deseándoles un buen vivir en bienestar y armonía emocional. Hasta pronto.